Tengo en línea a Guillermo Francos, el ministro del Interior de la Nación. Ministro, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? ¿Me puede decir cuál es el balance que hace el gobierno del paro de ayer? En el sentido de el significado del paro, bueno, lamentamos muchísimo la actitud que tomó la central de los trabajadores, ¿no? Creemos que un paro absolutamente político, que es un cuestionamiento a una política, pero que nada tiene que ver con los reclamos concretos de los trabajadores y mucho menos con la actitud patoteril de quien apareció como vocero del paro, el señor Pablo Moyano, ¿no? En fin, una pérdida para el país, ¿no? Como siempre, estas cosas no conducen absolutamente a nada y solamente generan una pérdida. Esta actitud, como decía, patoteril de cortar el transporte para impedir a la gente que vaya a trabajar, lo hemos visto ayer, ¿no? En tantas notas de gente que hacía esfuerzos por llegar a su trabajo y tenían que hacer horas de caminata, horas de espera, horas de autos, de vehículos, etcétera, para poder llegar a su trabajo. Y había un sector de los trabajadores, que representan una parte minúscula de los trabajadores del país, que resolvieron cortarles el transporte para hacerlo. Bueno, pérdida para todos, pérdida para el país, pérdida para los trabajadores y pérdida también para los dirigentes sindicales, ¿no? Que cada vez ven más baja su imagen ante la opinión pública. Basta nada más ver las encuestas que hay de opinión sobre lo que fue el paro y usted ve que son 70-75% en contra, porque la gente quiere trabajar, quiere poder ser libre, poder ir a su trabajo, poder moverse y no que ser coartados por una clase sindical que está cada vez más caduca, ¿no? ¿Ustedes en el gobierno están convencidos o creen que este paro se hizo porque los popes sindicales creen que van a perder privilegios con el presidente Milei? Bueno, yo creo que los dirigentes sindicales están embanderados con una fuerza política que fracasó en el gobierno y que perdió políticamente en las últimas elecciones de una manera incontrastable, ¿no? Sí. Entonces tengo la sensación que esos dirigentes todavía no aceptan esa derrota que sufrió el sector político al que apoyaron y bueno, están planteando cuestionamientos políticos, ¿no? Ojalá reflexionen, porque no creo que le haga bien al país. Yo recién lo escuchaba al presidente de la Cámara de Comercio, ¿no? Como expresando, si estamos esperando que el mundo venga a invertir a la Argentina con un cambio que existe de aire con respecto al país, una visión distinta, etcétera, y generamos un paro de estas características, claramente eso desalienta, ¿no? Así que más que ayudar a los trabajadores, creo que están perjudicando a aquellos que quieren trabajar en el futuro también, ¿no? Sí. Ayer Daer hablaba de contundencia, que fue contundente el paro. ¿Ustedes lo vieron de esa manera o no? Se cortó. Se cortó, me parece. Se cortó. Me parece que se cortó. ¿Está Guillermo? No está. 8:14. Ese que decía Eduardo, vi en un barrio del conurbano un cartel que decía: atención ladrones, debido al alto costo de las balas, ya no hacemos disparos de advertencia, ahora tiramos directamente. Willy, querido. Bueno, respecto a lo que está pasando en Washington, recordemos que esta semana viajó Pablo Quirno y Vladimir Berning. Hay que tener un antecedente importante en las negociaciones de Argentina con el fondo, es Egipto. En Egipto firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en marzo. Mirá qué casualidad. Tenía un programa y se lo ampliaron. Tenía cepo y prometió liberarlo y con eso le dieron los fondos frescos. Tenía tasas bajas, le obligó a subirla y a flotar. Entonces el acuerdo de Egipto puede ser utilizado, casi te diría, como base para lo que está negociando con la Argentina, que es decir, que la Argentina que quiere fondos frescos y el fondo que quiere empezar a levantar el cepo, a flotar, a ser un país normal y que con eso la salida de la recesión va a ser en B como vos querés, porque con cepo la salida en B es imposible o muy difícil que ocurra. Así que todo eso fue tema de las reuniones que están habiendo y que tuvieron lugar esta semana en Washington. Bueno, creo que recuperamos a Guillermo Francos, el ministro del Interior. Guillermo, me escucha, ¿no?
Sí, Eduardo, yo estaba escuchándolos, pero ustedes saben que no me escuchaban. No lo escuchábamos. Le decía que Daer ayer hablaba de la contundencia del paro. ¿Ustedes qué números manejan? No, a ver, yo creo que ahí depende mucho de los sectores, depende mucho de cuánto impactó los medios de transporte en algunos sectores, pero en la actividad comercial fue mucho menos de lo que se podía imaginar. O sea, claramente, si usted, mediante una medida de coerción como la quita del transporte, impide a los trabajadores llegar a su lugar de trabajo, obviamente ahí se va a manifestar. Claro. Ahora, digamos, el paro tiene se puede analizar desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de que hay mucha gente que no puede concurrir a trabajar y el impacto que eso tiene en la economía, esa es una forma de expresarlo. Y la otra forma es analizar el estado de opinión pública. ¿Qué opina la gente del paro? Entonces, desde ese punto de vista me parece que fue un fracaso rotundo para la CGT, porque la población se expresó contundentemente en contra del paro, ¿no? 75%, he visto algunos resultados, etcétera. Con lo cual, depende cómo se mida. Yo creo que los dirigentes han perdido prestigio frente a la sociedad con una medida de este tipo, ¿no? Y más aún teniendo en cuenta que hoy recién cumple 5 meses en el ejercicio de la presidencia Javier Milei y ya lleva 2 paros, ¿no? A este ritmo pareciera que le pretenden que le ganemos al presidente Alfonsín, ¿no? Sí. Así que veremos. Yo creo que ojalá reflexionen, ¿no? Porque Daer solía ser una persona bastante reflexiva, ¿no? Ahora me parece que ha cambiado su posición. Creo que está equivocado. Sí. Ayer también los sindicalistas decían que, bueno, con este paro seguramente el gobierno va a dar marcha atrás con algunas medidas. ¿Eso es así? No, porque al contrario, no, es que no lo conoce al presidente Milei, entonces, ¿no? El presidente está absolutamente convencido del rumbo en el que ha puesto la Argentina. Está absolutamente convencido porque está percibiendo lo que pasa internacionalmente con la Argentina hoy. Por ahí este tipo de medidas frenan un poco eso, pero hay hay un optimismo en general en el mundo con la situación de la Argentina y con las posibilidades que ofrece la Argentina, en lo que tiene mucho que ver esta ley que estamos tratando en el Congreso, ¿no? Porque esta de regulación en el sistema energético para la producción de petróleo, minería, el régimen para grandes inversiones, incentivos, todo esto hace que se esté mirando con una enorme expectativa y estén esperando que se terminen de aprobar estas leyes para avanzar. Yo creo que hay que mirar la Argentina hacia el futuro y no mirarla con el espejo retrovisor, como parecen que lo han hecho los dirigentes gremiales, ¿no? Yo me parece que este tipo de medidas como la de ayer no construye para la Argentina del futuro, ¿no? Es una especie de mirada con cierta nostalgia hacia una Argentina que fue la Argentina del fracaso, ¿no? Bien. Yendo a la ley bases en el Senado de la Nación, ¿ustedes qué poroteo están haciendo? ¿Creen que van a tener un apoyo en general y no en algunas cosas en particular? Bueno, mucho se está conversando de eso, ¿no? Hay una posición mayoritaria de apoyo y hay algunas diferencias en algunos temas que algunos sectores piden ciertas clarificaciones o ciertas modificaciones para darle un sentido más estricto a lo que se pretende en la norma. Bueno, estamos conversando sobre eso. Para eso están trabajando las comisiones del Senado de la Nación y estamos en permanente conversaciones. ¿En general conseguirían 38 votos? Sí, nosotros estamos convencidos que va a haber un apoyo en general a la ley. ¿En ese número, en 38? No, puede ser 38, puede ser más. No, yo no o estoy sea, hablando ustedes de un en el número gobierno preciso, evalúan que en general la ley se aprueba en el Senado. Va a haber modificaciones en particular y entonces eso hace que vuelva a la Cámara de Diputados. Estamos conversando sobre eso, Eduardo. O sea, hay algunas propuestas de modificación que la estamos analizando. Por ejemplo, ¿en qué modificaciones? No, bueno, hay modificaciones en clarificaciones, diría yo, en algunos aspectos del RIGI que algunos senadores entienden que dice una cosa, nosotros entendemos que dice otra. Entonces, ahí están tratando de analizar si puede clarificarse un poco más el artículo
y después también hay, con respecto a ganancias, hay un reclamo, como usted sabe, de los gobernadores patagónicos, y algunos detalles más, pero no diría que son temas que van a entorpecer el tratamiento de la ley, ¿no? Mire usted. Bueno, así que podría haber algún toqueteo en lo que tiene que ver con la fórmula de ganancias, por ejemplo, o el tema previsional. Son los temas que se están conversando, ¿no? Okay. Los temas de fundamentalmente ganancias y como usted señalaba también el tema de en algún aspecto del RI. Okay. Y se están conversando para ver si se llega a un entendimiento y obviamente también si se tienen los votos necesarios para hacer esas modificaciones en particular, ¿no? Claro. No, pero me acaba de dar un dato importante. Ustedes en el gobierno evalúan que en general en el Senado la ley se aprueba. Es un dato para mí nuevo y clave. Bueno, estamos trabajando con esa perspectiva, ¿no? Si no estaríamos con tanto, siguiendo con tanta presencia el tratamiento de la ley, ¿no? Si uno pensara que no la va a obtener, obviamente no estaríamos hablando en estos términos. Claro. Pero yo estoy convencido y hemos tenido muchas reuniones, hemos conversado mucho. También es cierto que las reuniones que hicimos en la Cámara de Diputados eran con conocimiento de muchos de los senadores, ¿no? No es que son dos compartimentos estancos, ¿no? No, claro, obviamente. Y con los gobernadores. Y con los gobernadores también, por supuesto. Sí. Con los gobernadores y con los senadores, ¿no? Entonces para el gobierno va a haber, más tarde que temprano quizás, va a haber ley base sí o sí. Sí, yo diría que, no sé si más tarde que temprano, a lo mejor más temprano que tarde, ¿no? Bueno, no, así como usted me lo comenta, tiene que volver a diputados. Sí, si existen estas modificaciones finalmente, tendrá que volver a diputados para que ratifiquen o no. Y ahí los números están, claramente, y ahí los números están. Bueno, sí, así como se apoyó la ley en diputados con un voto, una cantidad de votos importante, me parece que también, seguro, si existe alguna modificación, se ratificarán las modificaciones, o no, digamos, eso serán los diputados los que lo digan, ¿no? Pero por último, nosotros estamos optimistas en ese tema. Por último, Guillermo, pacto de mayo sí o sí. Eso no se suspende el 25 de mayo. No, nosotros, el pacto de mayo está, todas las actividades relacionadas con el 25 de mayo se están llevando adelante y se están programando con el convencimiento de que vamos a tener la ley aprobada para esa fecha, aunque más no sea en el Senado en general, ¿no? Ok. ¿Cuántos gobernadores firmarían, cree usted? Usted está hablando con los gobernadores. ¿Cuántos firmarían el pacto de mayo? No lo sé, todavía no hemos hecho esa cuenta. Sabemos que hay algunos que no van, pero me parece que eso no tiene tanta relevancia como la significación del hecho de que haya una cantidad importante de gobernadores y el gobierno nacional firmando un acuerdo, mirando a la Argentina el futuro con una mirada distinta a la de los últimos tiempos, ¿no? ¿No pueden agregarle el tema educación al pacto de mayo? ¿El tema de? Educación. Que haya un compromiso. Yo creo que, a ver, es cierto que el tema, en principio la propuesta del pacto tenía que ver con la situación económica, el federalismo, la ley de coparticipación, la explotación de los recursos naturales de la Argentina, o sea, con un compromiso hacia el crecimiento, ¿no? Digamos, un compromiso hacia la libertad y el crecimiento, que fue un poco el origen de la Constitución Nacional, ¿no? El origen de la Argentina como nación. Ahora, obviamente, hay otros temas que son de interés de los argentinos y la educación es uno de ellos. De modo que estamos analizando de qué manera tener en cuenta este tema tan importante para los argentinos en un pacto general, ¿no? Le agradezco mucho, ministro. Gracias por atenderme. No, al contrario, Eduardo, mucho gusto. Guillermo Francos, el ministro del Interior.